Leandro. Está bien. Así es. Así es. Ahí tiene confianza, y aquí están aprendiendo. Yo les estoy ayudando a aprender, ¿ves? Entonces coloquen ahí campos de vectores. Campos de vectores. Ya habíamos visto algo de las derivadas del gradiente, así que eso lo vamos a ocupar ahora, ¿ya? Campos de vectores. ¿Qué es lo que son los campos de vectores? Son funciones vectoriales, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Los campos escalares son las funciones que estábamos viendo anteriormente, son campos escalares. Cuando reemplazamos un X y un Y da como resultado un Z, una tercera coordenada son campos vectoriales, campos escalares. ¿Ya? Y ahora vamos a ver campos vectoriales. Ahora tenemos funciones contradictorias y con todo eso, ¿ya? Entonces dice, bueno, se estudian dos tipos de funciones vectoriales, ¿ah? Que asignan un vector a un punto en el plano o a un punto en el espacio, ¿ya? Esos son los dos tipos de funciones que vamos a ver. Tales funciones se llaman campos de vectores, ¿ya? O campos vectoriales también. Y son útiles para representar varios tipos de campos de fuerza y campos de velocidades. Los electrónicos, por ejemplo, tienen harto uso de esto, ¿eh? Usan harto los químicos también, flujos para calcular flujos, como les decía el otro día, algo les dije de esto, flujo de líquidos, flujo de electrones, de todo esto se trabaja, así que esta parte es bien útil. Ya, pues vamos a definir definición de campos de vector, entonces coloquen ahí. La voy a escribir de nuevo la clase, definición de un campo de vectores. Un campo de vectores. Si quieren esto lo escuchan nomás, yo después les subo un PDF de esto mismo, pero prefiero escribirlo para que lo vayan viendo cómo se hace, ¿ya? Entonces aquí vamos a partir diciendo, sean M mayúscula y N funciones de dos variables, ¿ya? Voy escribiendo la clase para que lo vayamos comentando, ¿ya? Funciones de dos variables, ¿ya? De dos variables. ¿Cuáles variables son? X e Y, ¿no? ¿Ya? X e Y. Definidas en una región plana, definidas en una región plana R, ¿ya? Una región plana R. La función f, vamos a poner aquí mayúscula, ¿ya? ¿Ya? Definida, y esta es una función así vectorial, ¿ya? Una función con un vectorcito arriba, definida por, así, a ver, la voy a llamar así, f de x, y igual a m en y más n en j. Estos son los vectores unitarios, ¿ves? O también esta se escribe así, pues, m, n, pues, ¿cierto? Eso es una función, de esa forma, en forma vectorial. Pero me gusta más así, escribiéndole los vectores unitarios, ¿ya? A veces se escribe así también, pues, m, pero en i, vamos a ubicar bien ¿cómo se llama? Vamos a ubicar bien ahí con negrita el, el vector unitario más n en j. Ahí, así. También se escribe así, bien con negrita. Incluso esta F la podemos llamar así con negrita nomás, y al escribirla con negrita, ya estamos diciendo que es una fuerza, una F. Entonces, cuando no la escribimos como vector. Así que las dos funcionan exactamente igual, ¿ya?
con negrita ya entendemos que es vector, ¿no? Para ponerle tantas veces la flecha. Por comodidad nomás, ¿eh? Entonces, se llama un campo, un campo de vectores en R. Un campo de vectores en R, en la región, ¿eh? En la región. En la región. No es R de reales, es región. La región R. ¿Ya? Eso. Bueno, sea M, N y P, funciones de tres variables. Funciones de tres variables. Y vamos extendiendo el concepto, ¿ves? ¿Cuáles son variables X, Y Z? ¿Ya? Definidas en una región sólida. Ahora nos vamos a 3D, ¿cierto? Una región sólida. Ya no es una región plana, ¿ves? Una región sólida. ¿Y cómo le podemos llamar? Q, ¿ya? En el espacio. En el espacio. ¿Se entiende? Ya, la función, ¿ya? La función f, esa función definida por, y ahora vamos a escribir en tres variables, ¿ves? F, así con negrita le dije antes que entendemos que es la función f de x, y, z, que es lo mismo que digamos la f así, ¿ves? Es un vector ahí, f de x y z, ¿ya? Y escrita de esta manera, como la m en i más la n en j, la vamos a escribir bien marcadita porque son los vectores unitarios, más p en k. Estos son los vectores unitarios, ¿ya? ¿Sí? Esa es la forma de escribir esto. Estos van a ser los vectores unitarios. Ese es el mismo k, así, ¿ves? Ese es el j tongo, y ese es el i tongo. Si esto es un gorrito le ponemos arriba, para indicar que son vectores unitarios. Se llama entonces un campo de vectores en Q. Se llama un campo de vectores en el sólido Q. Ya no es en la región R como era plana, ¿ves? Ahora estamos en una región sólida. Bueno, de esta definición, y aquí vamos a recordar cuando estudiamos el gradiente, ¿ya? De esta definición, se puede ver que el gradiente, que ya lo conocen, se los pasé yo para la primera prueba, ¿esto es cierto? El gradiente es un vector, es un ejemplo de un campo de vectores, de un campo de vectores, por ejemplo. Y ahí vamos a ver si el campo es conservativo o no conservativo y qué significa eso, ¿ya? Dado f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, entonces es una función, una superficie en el espacio, ¿cierto? Que corresponde a un paraboloide, ¿ya? Entonces el gradiente, ya saben lo que es, porque que me da la derivada parcial y eso me da un vector, con sus derivadas parciales, ¿ya? Entonces el gradiente de f está dado por
¿ah? Nabla, ¿se acuerdan que era así? Nabla de f de x, y, ¿y esto era qué cosa? F sub x de x, y en y más f sub y de x, y, pero en j, ¿cierto? En j, y esto es nada más que 2x en y más 2y, pero en j. ¿Ves? Más 2y, pero en j. Ahí está, ¿ves? Esos son los vectores unitarios. Y esto es un campo de vectores en el plano, ¿ya? Es un campo de vectores, estoy dando ejemplo nada más, ¿eh? Para que lo tengamos clarito, de vectores en el plano cartesiano, en el plano nada más, en el plano XY, ¿ya? Ahora, si tenemos de manera similar, ¿cierto? Tenemos f de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿sí? Entonces el gradiente de f, entonces el gradiente de f será, ¿cuál sería aquí en este caso? El gradiente de f de x y z va a ser igual a la derivada parcial, ¿ah?, de la función, pero en y más la derivada parcial de la función de las tres variables en j, más la derivada parcial x y z, pero en k. Ahí está, ¿ves? Eso es. ¿Y esto qué sería? Para nosotros sería 2x en y más 2y en j, ahí están los vectores unitarios, más 2z en k. ¿Se fijan? Eso es. Es el campo de vectores en el espacio. Es un campo de vectores en el espacio. ¿Sí? Porque hay tres variables nada más, ¿ah?, en el espacio R3. Ya, eso está clara la idea. Estamos definiendo lo que es un campo de vectores nada más, ¿ves? Se lo definí primero en el plano y después en el espacio, ¿ya? Eso es. Como ya hemos visto, incluso para la primera prueba, y ahí trabajamos eh, el gradiente, así que ya tienen avanzado eso, así que cuando les vi las derivadas parciales, aproveché al tiro de verles el gradiente cuando vimos las aplicaciones, ¿ves? Así que ayuda mucho eso. Teníamos camino adelantado, ¿ves? Ahí tiene entonces la presentación de estos campos vectoriales, ¿ves? Entonces el gradiente representa un campo vectorial dependiendo si es del plano o en el espacio. ¿Ves? ¿Se entendió, verdad? Eso. Un pequeño recordatorio ahí por las derivas parciales. Entonces también una definición, anotémoslo como observación más que nada. Un campo de vectores es continuo. Definición, pongámosle nomás. Definición. Un campo de vectores es continuo en un punto, si cada una de sus funciones, si cada una de sus funciones, las funciones componentes, se entiende que ahí tengo la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, ¿ah? A eso se refiere. Si cada una de sus funciones componentes son, ¿cuáles son? M, N y P, es continua en ese punto. Es continua en ese punto. ¿Ya? Eso es
una observación más que una definición también, ¿ya? Entonces, para que la función o el campo de vectores sea continuo en un punto, dice que cada una de las funciones componentes, ¿ah?, de esa función son continuas. ¿Ya? Eso. Algunos ejemplos físicos que son comunes de campos vectoriales. ¿Cuáles serían, algunos ejemplos físicos? Algunos ejemplos. La fuerza. Claro, físicos, perfecto. La fuerza, físicos. Entre las fuerzas tenemos gravitatoria, eléctrica, todo eso, ¿cierto? ¿Entiende eso, no? ¿Ah? Algunos ejemplos físicos, entonces, comunes de campos vectoriales. De campos vectoriales. Yo quiero que esto sea aplicado, ¿no? Para mí esto es matemática aplicada y me encanta decir para qué sirven las cosas. Porque pasar materia por pasar el gradiente, ¿qué significa esa cuestión? Cualquier cosa, ¿no es cierto? No, pues, ¿dónde se ocupa? En la naturaleza. ¿Dónde lo ocupan los ingenieros? Esa es mi preocupación grande de decirles para qué sirve toda esta eh, cantidad de materias que vemos, que matemática nada más. Matemática, pero matemática. ¿Dónde la aplico? Eso es lo interesante, ¿ya? Son los campos de velocidades. Son los campos de velocidades. Los gravitatorios. Gravitatorios. Y los de fuerza eléctrica. De fuerza eléctrica. Bueno, y ahí está todo el movimiento, ¿cierto?, de electrones, flujo y todo eso que se trabaja. ¿Eh? Eso, ¿ves? A ver, el más conocido que usted conoce, alguien mejor ahí, la fuerza, ¿cierto? Pero si hablamos, por ejemplo, de la fuerza gravitatoria, ¿te acuerdas la fórmula esa, no? La fuerza gravitatoria que ejercen dos masas. ¿Ah? Ahí hay una fórmula en física que se usa bastante. ¿Te acuerdan de esa, no? La constante gravitatoria por el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado que la separa, ¿no? Ahí tiene un campo de fuerza, ¿ves? Un campo de fuerza. Los imanes también producen eh, una fuerza gravitacional, gravitatoria, ¿ves? Ejercen una fuerza entre sí, de atracción o de repulsión, ¿ya? Entonces hay dos cargas y hay una distancia que las separa. Entonces tenemos una constante física por el producto de las cargas, ¿ah?, dividido por la distancia al cuadrado. Dice que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Eso qué es? La ley de Coulomb, ¿cierto? ¿Ven? Ahí la tiene. Y la ley de Newton de las dos masas también dice que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Yo no me sé eso de memoria, yo pienso en la fórmula nomás y la leo, ¿se fijan? Así se debe aprender la matemática, no de memoria. ¿Ah? Y la fórmula tampoco es de memoria, la fórmula es una foto. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Se entiende eso? Bueno, cuando hablamos de un campo de velocidades, esto describe el movimiento de un sistema de partículas en el plano o en el espacio. ¿Ah? A eso se refiere. Ese es un campo de velocidades. ¿Ah? Describe el movimiento de un sistema de partículas, varias partículas, cómo se van moviendo, o en el plano o en el espacio. Fíjense ustedes, los que han hecho laboratorios de física, cuando ustedes colocan las limaduras de hierro, ¿cierto? De fierro, y coloque un imán. ¿Qué pasa con las partículas? Como que se tienden a seguir una trayectoria, ¿eh? ¿Se han fijado, no? Coloquen dos imanes. ¿Qué hace cómo se ve esa interacción de las limaduras de fierro, por ejemplo? ¿Ah?
Entonces también ahí describen un campo, también describen una trayectoria, cómo se van agrupando las figuras, cómo se van agrupando y alineando en una curvatura, en una curva, las limaduras de hierro, un lindo, un bonito experimento ese. Así que para la gente que ha hecho física y han trabajado con electromagnetismo, por ejemplo, pero interesante la forma en cómo se alinean las limaduras de fierro. ¿Ah? Lo mismo pasa con los electrones y lo mismo pasa con todas estas cositas en física. Bueno, los laboratorios son súper interesantes. Así que los que han hecho física y han tenido laboratorio en el colegio, también se ve en el colegio. ¿Ya? Es interesante cómo se mueven, ¿ah? Cómo se mueven las partículas. Pueden googlear todo eso, si eso hoy día aparece, todos estos experimentos están hechos en googlear eso y lo ven en internet, aparece bastante de eso. ¿Ya? Y cómo se hacen esos experimentos. Entonces, esos son los campos de velocidades. Y los campos gravitatorios, ahí tenemos la ley de gravitación de Newton, por lo que les hablaba yo delante. ¿Ya? Entonces podemos anotar aquí una observación. Entonces, un campo de velocidades describe el movimiento de un sistema. ¿Ya? Un campo, no voto tanto de eso, prefiero decirlo, ¿ya? Ya. Pero entre eso vamos a notar, por ejemplo, el campo gravitatorio que define la ley de gravitación de Newton. Usted conoce esa fórmula, ¿no? F de X, Y, Z, igual a menos la constante por el producto de las masas, ¿ve? M1 por M2, eso es lo que le decían antes, partido por la distancia al cuadrado, la separa, ¿ve? Esa. Ahí tenemos la ley de gravitación de Newton. Si yo tengo, pero aquí lo vamos a escribir de otra forma, ¿eh? Lo vamos a escribir como la F nomás. Y de ahí la vamos a pasar a variable, ¿ya? Esa es la que usted conoce, ¿ve? Entonces yo tengo dos masas acá, ahí está. Vamos a hacer un poquito de esto que se estudia en física. M1 y M2. No tiene por qué las masas ser iguales, pero aquí hay una distancia que las separa, ¿ve? Aquí vamos a poner la distancia. Esa distancia es R, ¿ya? Ahí está. La distancia que separa. Entonces aquí hay una fuerza que se ejerce sobre ellas. Eso es lo que está diciendo, ¿ve? Hay una fuerza entre las dos masas, ¿ve? M1 y M2 son masas. M1 y M2 son masas. Son masas. Masas, ¿ya? R es la distancia que la separa. Entonces yo quiero que a través de esto usted tenga clarito qué significa una cosa o la otra, ¿eh? Ahora si la escribimos acá en función de X y Z, esto va a ser menos G por el producto de las masas, ahí, partido por la distancia al cuadrado, pero la distancia del origen a cualquier punto es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿no? ¿Sí? Pero como está al cuadrado se va a la raíz y queda eso, ¿eh? Esa sería la forma. G es la constante gravitatoria y U es el vector unitario en la dirección del origen, ¿eh? Entonces aquí le vamos a poner en el vector unitario. Ahí está. Este es el vector unitario, ¿ya? En la dirección del origen, ¿ya? Ahí se ve eso, ¿eh? Eso. Esa es la fórmula de... Y ahí tengo un campo, ¿ves? Un campo gravitacional. Y eso es esto que está ahí va a ser una constante, entonces mantengo la constante y derivamos después cada una de las variables y vamos sacando todo lo que queremos, ¿ya? Y así, pues, ¿ves? También, ¿qué otra más? A ver, eh, la ley de Coulomb. Esta, la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. ¿Se la conocen esa, no? Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? ¿Ah? También tiene que ver con esto, ¿eh? La fuerza X y Z igual a la constante por el producto de las cargas, ¿ves?
Q sub 1 por Q sub 2, partido por la distancia al cuadrado que la separa, ¿ves? En función del vector unitario, donde R, creo que es R la distancia, ¿ves? Yo tengo las dos cargas, el mismo concepto de antes, ¿ves? Aquí tenemos las cargas, ahí estaría Q sub 1, y aquí está la distancia R que la separa, ahí está, ¿ves? Aquí estaría la otra carga, ahí estaría Q sub 2, ¿ves? Entonces la distancia que las separa es la distancia R. Y ahí calculamos la fuerza que ejercen esas dos cargas, ¿ah? Pueden ser dos electrones, ¿ves? Puede ser de atracción o de repulsión esa fuerza que hay entre las dos cargas. Y eso habla de Coulomb, ¿ves? Entonces, donde R va a ser entonces la distancia, esta es fuerza, ¿ves? Ya, pero no le pongamos el vector arriba porque se entiende que igual vamos a hablar de una función vectorial, ¿ya? Entonces, el R va a ser igual X en Y más Y en J más Z en K. Ahí ve. Y no, el vector unitario. Y usted sabe cómo se calcula el vector unitario, ¿cierto? Sería el vector partido por su módulo, ¿ve? Eso sería el, el vector unitario. El vector partido por su módulo. Y C es una constante que depende de la... C es una constante, ¿ya? Eso. Entonces, en general decimos esto, a ver, en general decimos esto, f de x y z va a ser igual a una constante partido por la distancia, el módulo de la distancia al cuadrado por el vector unitario, ¿ves? Ahí está. Ahí tengo un modelo de una fuerza, ¿cierto? Gravitatoria en este caso, pero de la ley de Coulomb, ¿ah? La fuerza que ejercen dos cargas eh, cuando están separados a una distancia R, ¿ya? Y ahí tengo un campo vectorial, pues, ¿ven? Y esto tiene un nombre, se llama, esto, no sé si un campo de fuerza eléctrica tiene la misma forma que un campo gravitatorio, tiene la misma forma que un campo gravitatorio, ¿eh? La fuerza eléctrica también, ¿ven? Fuerzas de campo de fuerza eléctrica. Este es llamado, este llamado, llamado campo de fuerzas campo de fuerzas o campo cuadrático inverso. Cuadrático inverso también tiene ese nombre, ¿eh? Cuadrático inverso. Ya, ese sería entonces un cuadrático inverso, ¿ves? Así se escribe. Ya, vamos a ver cuándo estas cosas son conservativas, no conservativas, ¿ves? Vamos a dibujar aquí un campo de fuerza, como se hace primero, así. Entonces, dibujo de un campo vectorial. Entonces, dibujar algunos vectores del campo vectorial dado por esto. Un ejemplo de campo vectorial. De campo vectorial. Entonces, dado f de x, y, por ejemplo, igual a menos y en y más x, pero ahora en j. Ahí está. Eso se entiende que es así, ¿eh? Ahí, ¿ah? Es lo mismo, ¿ya? O también lo escribimos así, menos y, x también, ¿cierto? O también así. Son formas de escribirlo, así, así o así, ¿ya? Se entiende que son campos vectoriales, ¿ya?
y como para que estos campos vectoriales sean continuos, entonces estas componentes deben ser continuas en un punto determinado. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí le pido yo dibujar algunos vectores. ¿Eh? Dibujar algunos vectores. Dibujar algunos vectores de este campo, del campo vectorial, del campo F. ¿Ya? Ahora, se podrían trazar los vectores en varios puntos del plano, ¿eh? Al azar. Ahora, sin embargo, es más demostrativo, dice, trazar vectores de igual magnitud. ¿Ya? Esto corresponde a encontrar curvas de nivel en los campos escalares, en este caso, vectores de igual magnitud se encuentran en círculos. ¿Eh? Eso es. Anotemos eso, pues, anotémoslo. Se podrían trazar los vectores en varios puntos del plano. Varios puntos del plano. Sin problema. ¿Ya? Al azar. Al azar. ¿Ya? Sin embargo, es más demostrativo, es más útil, digamos, es más demostrativo o más conveniente, ¿cierto? Trazar vectores de igual magnitud. Trazar vectores de igual magnitud. De igual magnitud. Ya, y esto corresponde a encontrar, ya les voy a enseñar por qué pasa esto, a encontrar curvas de nivel, las curvas de nivel en los campos escalares, en los campos escalares, en las funciones anteriores, ¿ves? Campos escalares. En este caso, vectores de igual magnitud, vectores de igual magnitud se encuentran en círculos. ¿Ya? Igual magnitud se encuentran en círculos. En círculos. Por ejemplo, decimos acá, es decir, voy a sacar el módulo de ese campo y eso me da una constante, ¿ve? Entonces, para nuestro caso sería x cuadrado más y cuadrado, ¿se fijan? Igual a la constante. De aquí encontramos entonces que x cuadrado más y cuadrado igual c cuadrado, ¿no? ¿Y qué cosa es eso? Es una circunferencia con centro en 0,0 y radio c, ¿no es cierto? ¿Sí? Circunferencia con centro en 0,0 y radio c. ¿Qué es lo que hice yo? Saqué el módulo de ese campo de fuerza, ¿eh? De ese campo. Saqué el módulo de eso. Si lo miramos aquí, es así eso, ¿no? Una fuerza. ¿Ya? Y al sacar el módulo le igualamos una constante, ¿ves? Y eso me da un círculo precisamente, ¿ves? Entonces va a depender del valor de C. Si C vale 0, 1, 2, positivo, negativo. Entonces ahí vamos dándole los valores al C y vamos obteniendo las curvas de nivel. ¿Se fija así, así, así? Y así vamos. Se llaman las curvas de nivel, ¿ves? Ya,
Esta es la ecuación del círculo, entonces. Dibujamos nuestro círculo cuando c vale 1, por ejemplo. A ver, cuando c vale 1, ahí. Cuando c vale 2, y así vamos. O cuando c vale 4, perdón. El radio vale 2, ¿ves? Así voy. ¿Sí? Ahí. Están todas centradas en el origen, ¿ves? Y están todas centraditas ahí. Ahora que me calce bien. Ahí está, ¿ves? Y ahí está el centro. Entonces aquí vamos a dibujar en el plano aquí, sí. Esto que está aquí, ¿ves? Ahí. Ahí. Ahí está, ¿ves? Ahí está el eje X y ahí estaría el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer en este círculo vamos a tratar de dibujar vectores, ¿ves? Para allá, un vector con la misma medida, ¿ves? Otro para allá, justo en esos puntos, ¿ves? Y otro para arriba, y así va. Ahí tengo vectores de la misma medida. Después en otro punto, no sé por qué sea ahí mismo, no sé, por aquí, por ahí, ¿no? Y trazamos vectores hacia allá, ¿ves? Ahí, de la misma medida. Ahí, por ejemplo, para que no se nos tupan ahí, otro vector acá, ¿ves? Y trazamos vectores. Y así vamos, ¿ves? Y después tomo otro punto acá, lo mismo, vectores de la misma medida. Y así voy, ¿ves? Después otro acá para que no se nos pierdan ahí. Después otro vector para allá y tiene la misma medida, ¿se fijan? Todos iguales. Y ahí tenemos un sinnúmero de vectores de la misma medida, ¿ves? Eso. Entonces, ahora, ¿cómo sale eso? ¿Ya? Para empezar a hacer el dibujo, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Anotemos eso. Se elige un valor para C, eso fue lo que fui dando, ¿ves? Yo hice el valor C igual a 1, C igual a 4, por ejemplo, C igual a 9. Pues yo le tomé número entero para que me dé la raíz exacta. Puede ser otro, ¿ya? O qué sé yo, no sé, póngale 8, 7, no sé, lo que usted quiera, ¿ya? El valor que usted quiera. Pongámosle 2, no sé, voy acá, pongámosle 3, ¿no? Por decirlo así, ¿ya? Si el C vale 2, vale tanto, entonces aquí vamos a ubicar y se dibujan los vectores en el círculo y algunos serían los siguientes, por ejemplo, yo tengo un punto, vamos a ubicar un punto aquí, ¿ves? Aquí lo vamos a ubicar, el punto, le doy un punto, es 1,0. Y el vector, ¿cuál va a ser el vector? El vector sería f de 1,0 y esto va a ser j, ¿ves? Después tomo el vector 0,1 y entonces el vector estaría ahí, ¿ves? El vector 0,1 y lo calculamos acá sería menos i, ¿ves? Ahí está. En el fondo este 0,1 aquí, ¿ves? Y este acá va a ser menos 1,0. Si lo miramos, ¿ves? Ese es nuestro vector. Después tomamos el punto menos 1,0. Me estoy ubicando en este, aquí. Ahí estoy, en el primer círculo, ¿ya? En la primera circunferencia. El menos 1,0, entonces yo saco y lo proyecto a la función, porque mi función era esta, pues, la f de x, y, ¿cuál era? Menos x, no, menos i en j era, ¿no? Menos i en i más x en j, creo que era ese. Así era, ¿no? Así era el campo, no me acuerdo, ¿eh? Sí. Menos i más x en j, ahí está, ¿ves? Perfecto. Y ahí voy dándole los valores y reemplazándome. F de menos 1,0, entonces eso sería menos en J, ¿ves? Ahí está. ¿Y ese punto cuánto es? Es 0, menos 1, ¿ves? Y así voy. Y después el punto 0, menos 1, ahí. ¿Cuánto nos da el vector acá? 0, menos 1. Y ahí dibujamos, ¿ves? Eso va en I. Y este punto sería 1,0. ¿Se dan cuenta? Esos son los puntos que vamos dibujando ahí en las curvas de nivel. Y ahí vamos dibujando los vectores unitarios que están ahí con naranjito, ¿ya? Con rojito se ve allá. ¿Se entendió, no es cierto? El campo vectorial era este, pero no se olviden, este es el campo vectorial, ¿ya? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí o no? Ya, ¿se entendió ese Gerald? Perfecto. Ahora hagamos otro, otro más, a ver.
Es para que tengan más o menos la idea de lo que estamos hablando, ¿ya? Sí, cierto, dibujarlo no es complejo. Entonces, dibujar algunos vectores en el campo vectorial, otro ejemplo 2. Dibujar algunos vectores en el campo vectorial dado por, ya, le vamos a poner la función, aquí está el campo vectorial y está dado por en las dos variables, 2 en x en y, este es el vector unitario, más y, pero en j. Lo pinto ahí para no ponerle el gorrito arriba, el tonguito, ¿ya? Este es j, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Y en j. Y aquí lo que hacemos entonces, la solución fácil, ¿cuál sería? ¿Ah? Sacamos el módulo, ¿se acuerdan? Sacamos el módulo de esta cosa. ¿Cuál es? La raíz, ¿cierto? De 4x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Eso es, ¿o no? Y esto lo igualamos a una constante, ¿ya? Si aquí yo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que obtengo? 4x cuadrado más y cuadrado igual c cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué es? Claramente, ¿qué sería? ¿Ah? ¿Cuál sería la figura esa? Si el 4 no estuviera, sería así, Elipse. sería una elipse, bien Leandro. Claro, ¿cierto? Ya, si el 4 no estuviera, sería perfectamente un círculo, pero ahora 4x cuadrado más y cuadrado corresponde a una elipse. Perfecto, ¿ves? Una elipse. Es una elipse. Perfecto, ¿ya? Y dibujamos la elipse. Ahora, nuestra elipse ¿es así o es así? A ver, yo, yo le enseñé a dibujar rápido esto, a ver cómo se hace. Vertical. Vertical, ¿no es cierto? Clarito, vertical. Perfecto, perfecto. Vertical. Entonces, mire, fácil aquí. Entonces vamos a dibujar la vertical y ahí, ¿ve? Ahí tengo el dibujito, ¿eh? Y alguien dirá, ¿y por qué es vertical? ¿Y por qué horizontal? Para todos está claro, ¿no? Mire, háganlo así cortito, mire. Si la x es 0, el y vale c y menos c, ¿cierto? Está acá abajo la medida. Ahora haga x igual 0, o sea, haga y igual 0 ahora. ¿Ah? Si usted hace ahora, mire, hagámoslo así. Cuando x es 0, entonces la y es igual a más menos c, ¿sí? Y ahora haga, si y igual 0, entonces la x, ¿cuánto va a valer? Más menos c partido por 2, ¿o no? ¿Y dónde está el c medio? Acá está el c medio, ¿eh? Mire, no hay por dónde equivocarse porque es vertical, pum. ¿Se dan cuenta? No hay duda, ¿cierto? No, profe. Ya, perfecto. Aquí no hay que sacar foco, no hay que sacar nada, ¿eh? Lo que yo le enseñé los atajos rapidito para dibujar la curva sin tener que hacer tremendo análisis. No hay que sacar foco, no hay que sacar el A y el B, no hay que sacar nada, po. ¿Ah? Entonces usted con eso está, pero tiene pintadísimo el dibujito. Entonces aquí vamos a dibujar otra elipse aquí adentro con la misma, para otro valor del C, ¿ya? Y así hay otras más, y así. Hay harta. Pero dibujemos dos nomás, ¿ya? Entonces, mire lo que sucede aquí, a ver. A ver, aquí me quede más, me quede más centradita. Ahí estamos, ¿ves? Ya. Entonces aquí vamos a empezar a darle valores a tomar vectores. A ver, tomemos un vector, uno vertical, que tenga la misma medida, así, y ahora, se fijan, ya voy a tener eso, pero aquí tenemos otro problema, ¿ven? Esto van a ser para allá, para la izquierda, vamos a tener ahí, no, ya no tengo ni, como la curva ya no es
no es redondita, entonces ahora voy a tener vectores así, ¿ves? Ahí, 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 por la forma que tiene la curva, ¿ves? Después hacemos otros más grandes, que sí, yo no sé, pues, pero del mismo porte que sean eso, así, ¿ves? Y va a ser así. Ahí, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ahí, ahí, ahí está, ese está perfecto, ahí, ese también está ahí. Y el otro va para arriba, ahí, para allá, ahí va, ¿ves? Esa es la forma. Y así que han dibujado los vectores, ¿ves? Eso, y eso se llama, va a ser como el que mostrar después los flujos, ¿eh? Eso. Entonces usted dice aquí, para c igual a 1, se dibujan, hay varios vectores. Entonces la ecuación va a ser así, a ver, eh, de magnitud 1 de la elipse, ¿cómo va a quedar? A ver, la elipse va a quedar 4x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿ves? Ahí queda la elipse, la puedo dibujar, y pasa lo mismo, ¿ves? Y el campo era 2x en y más y en j, ¿no? Ese era, ¿no? 2x en y, claro. Para el campo x y z, x y nomás, perdón, igual a 2x en y más y en j. Ahí está, ¿ves? Más y en j. Después para c igual 2, para c igual 2, no sé, pues, dibujar los vectores, ¿ya? Para c igual 2, entonces la ecuación, ¿cuál sería en este caso? Sería 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4 en este caso, ¿ves? Ahí dibujamos para el campo f de xy igual a 2x en y más y en j. Ahí está. Ese es en y en j. Ahí y el otro es j. ¿Ya? Eso. Hagamos uno en 3D, pues. Dibujar algunos vectores, pues no son todos, pues, ¿ah? Ejemplo 3. Dibujar algunos vectores en el campo de velocidades, en el campo de velocidad, así se llama el campo, porque tiene un nombre ahora, ¿eh? De velocidad dado por, puede ser de ondas electromagnéticas, no sé, como se quiera llamar. En este caso, el campo de velocidad está dado por x, y, z, ¿ah? Se entiende que va así eso, ¿ya? Eso sería 16 menos x cuadrado menos y cuadrado en k. Ahí está, ¿ves? Donde x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 16. Ya, ¿por qué se dice eso? A ver, porque es la parte interior. Entonces usted se fija, esta figura en K corresponde a un paraboloide, ¿no? Si yo dijera que Z vale esto, por ejemplo, si Z vale eso, es un paraboloide, ¿ves? ¿Ah? Ahí tengo que Z, aquí está el dibujito, ¿ves? Ahí, y Z va hacia abajo, ¿ves? Ahí está, ahí estaría el 16. Ahí está, ¿ves? Este es el Z, acá está el X, acá estaría el Y y ese es el Z. Ahí está, ¿ves? Esos puntos de acá son 4, 4 acá y 4 acá, ¿cierto? Aquí está el 4 y el otro es 16, porque si miramos esta superficie, yo puedo trazar aquí adentro, ahí ve,
Ahí voy a trazar los círculos que se van dando de acuerdo a esto, ¿ves? Ahí van. Entonces no le vamos a dibujar eso, ¿eh? Ahí. Aquí voy a ir trazando los vectores. Por ejemplo, de aquí hacia arriba, del centro hacia arriba. Ahí. Después me ubico acá, no sé, ahí. Dentro, vamos a dibujar adentro, ¿no? ¿Ya? Después tengo otro punto ahí, ¿ves? Ahí. Y todos, el flujo va en esa orientación por el catongo que tengo ahí, por el vector unitario en K, va en forma vertical ahora, dice. Si hubiese dicho en J, por ejemplo, estos van hacia afuera, en esta dirección, hacia acá, ¿ves? Pero ahí no se puede porque la figura es una superficie, ¿ves? Entonces ahí son verticales, ¿ya? Ahí tengo, ¿ves? Ahí, y así. Van desde el piso, van hacia arriba, ¿ah? Ahí van los vectores. Eso, ¿ves? Podríamos imaginar que es la velocidad de un fluido esto, y los fluidos, ¿cierto? A través de un tubo de radio 4, el tubo de radio 4, ¿se fijan? Entonces aquí vamos armando estos tubos, eso, ¿ven? Hacia arriba, ¿ya? Los que están más próximos al eje Z son más largos, ¿no? Son más largos, obviamente, pero ahí van como los topes de estas cosas. Este lo sacamos. Este lo saqué este llega hasta aquí, no, este llega hasta ahí, pues es el tope que tiene. Este llega hasta ahí, ¿ves? Ahí. Bueno, uno los dibuja algunos más cortos porque estos llegan hasta este punto de la superficie, ¿ves? Ese va por detrás, por ejemplo, llega hasta ese punto de la superficie. Si ese va hasta ahí, llegará hasta ese punto de la superficie, ¿ves? Y el otro grandote, este llega hasta aquí nomás, pues, que el más alto ese, ¿no? Ahí. Estaría el eje Z, ¿ves? Ahí estaría el más alto, que sería el del centro. Tiene magnitud 16, llega hasta arriba, ¿ves? Eso, esa es la cosa, ¿ves? Ya en eso consiste entonces estudiar los campos vectoriales. Estos campos, ahora digamos si estos son conservativos o no conservativos, ¿ya? Y aquí tiene que ver con la derivada, ¿ya? Veámoslo, a ver. Definición de campos vectoriales conservativos. De campos vectoriales conservativos. ¿Ya? Un campo, un campo, un campo vectorial, campo vectorial ya no es un campo escalar. Un campo escalar es una figura en 3D, no una curva, una superficie. Pero ahora hablo de un campo vectorial, es una función en varias variables, pero con con componentes en X, en Y y en Z, o en Y, J, K, componentes respecto a sus vectores unitarios ahí, ¿ya? Entonces un campo vectorial F, llamémoslo así, se llama conservativo, se llama conservativo si existe una función diferenciable f tal que f esa sea igual al gradiente de f, ¿ya? La función f se llama función potencial para la f grande. Se llama función potencial para f. Las dos son f, pero una es f grande, ¿ves? Pero la f chica, esta función se llama función potencial, así se llama.
¿ya? La función f se llama función potencial para f grande, ¿ya? Por ejemplo, aquí va el ejemplito, ¿eh? La definición y el ejemplito al tiro, ¿eh? El campo, detrás, el campo vectorial, veamos de qué se trata esto, a ver, dado por f de x, y igual a 12x en y más y en j, ¿ya? Eso. Es conservativo, es conservativo, ¿ya? Para comprobar, para comprobarlo, para comprobarlo, considere, esa es una forma, vamos a ver otra cosa como es conservativo, ¿ya? Considere la función potencial, ahora le doy la función potencial, f de x, y, por eso tengan cuidado cuando usted escribe la f grande y la f chica, ¿ya? Tiene diferencia. Un medio de i cuadrado, ¿ya? Como nabla f, nabla f, la vamos a poner aquí, de x, y es igual a 2x en y más y en j, y eso es igual que la f, ¿ve? Es igual que la f de x, y. ¿Eso qué quiere decir? Que f es conservativo. Con esto se dice, si existe, dice, porque la definición decía, ¿ve? Decía, el campo vectorial f se dice conservativo si existe una función diferenciable tal que el campo conservativo, el campo es igual al gradiente de la función. Eso es lo que dice la definición. ¿Se entiende eso? Eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el campo y busco otra función que al hacer la derivada parcial coincida con la función, con el campo. Eso es todo lo que dice. Así, en simples palabras. Y por lo que pueden ver ahí, esta no es única, ¿cierto? Podría encontrar otra, ¿ya? Entonces se dice, con esto se dice entonces que f, esa función, el campo, ¿cierto? Esa f es conservativo. Porque existe la función. ¿Y cuál es la función f? La que yo les di, pues esa. Si yo derivo esa, parcialmente, obviamente, y coincide con el campo, quiere decir que ese campo es conservativo. Porque existe otra función que al derivarla me da igual que el campo. Eso es, en otras palabras, en palabras más simples. ¿Ya? Ya, a ver, otro ejemplo. Todo campo cuadrático inverso, todo campo cuadrático inverso es conservativo. Te dirán, ¿y por qué es conservativo? Para comprobarlo, sea f, este es el campo, de x, y, z igual a k partido por el módulo de la distancia al cuadrado por el vector unitario. Pero voy a llamar así, por u. ¿Ya? Es el vector unitario. ¿Ya? Ahí está.
Vector unitario. Lo podemos anotar así si quiere. Y f de x y z, no me alcanza aquí. Y f de x y z igual a menos k partido por, esta es la constante de proporcionalidad, así que no es la k del catongo, no. La raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esta es la distancia, la inversa, inversamente proporcional a la distancia que nos separa. Y la distancia del punto x, y, z al origen sería la raíz cuadrada de eso, ¿ves? Donde u, el vector unitario, ¿eh? Ese, vamos a marcar así, donde oh, ese va a ser r, partido por el módulo de r, ¿ya? Ese es el vector unitario, pongámosle aquí, vector unitario, es el vector partido por su módulo, así que eso lo saben, ¿sí? Vector partido por su módulo. Entonces, ¿cómo lo obtenemos esto? Saquemos nabla f. Nabla f, ¿cuál sería nabla f aquí? Sería kx, ¿o no? Partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Nabla f, 2, ¿ya? La constante, claro. X cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, elevado a 3 medios, ¿no? Eso es en y más k por i, ki partido por lo mismo. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios, eso es en j, ¿sí? Más kz, ahí, partido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios en k. Ahí está, ¿ves? Ahí. Y eso, si factorizamos ahí por k y partido por x cuadrado, estoy mostrándole que esto funciona, ¿eh? Más z cuadrado, eso multiplicado por x en y más y en j, son los vectores unitarios, ¿eh? Más z en k, por eso lo pinto con negrito ahí, partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿eh? Ya. Estos dos me dan elevado a 3 medios, así que los desglosé en dos factores nomás, ¿ya? Uno con la raíz y el otro sin la raíz, ¿ya? Un medio más uno me da 3 medios, así que está escrito de esa forma. Y esto precisamente sería, esto que está acá, va a ser k partido por el módulo de r, ¿ves? Módulo de r, pero al cuadrado. Y esto de acá sería r partido por el módulo de r. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Y efectivamente, ¿esto qué es? A ver, ¿cómo hacemos esto? Aquí nos quedaría r cuadrado, ¿no? Y esto que está aquí es el vector unitario, ¿eh? Eso es el vector unitario, ¿sí? Y efectivamente esto sería así, ¿ves? K partido por r, el módulo de r al cuadrado por el vector unitario. Ahí está esa la demostración, ¿ves? Por eso queda demostrado que todo campo cuadrático inverso es conservativo, porque se puede escribir igual, ¿ves? Y ahí lo tiene. Ahí está la demostración de, de eso que dije ahí en el B, ¿ya? En el punto B. Ahí está demostrado que todo campo cuadrático inverso es conservativo, siempre. ¿Ya? Porque se puede escribir de esa forma. ¿Ves? Con esto se deduce entonces, miren cómo escribir, deduce que F es conservativo.
Ya, esa es una forma, ¿ves? Ya, ahora vamos a ver un criterio para saber, porque así es más difícil encontrar la f, ¿ves? Un criterio vamos a anotar para decir cuándo la función, cuándo el campo es conservativo, ¿ya? Ya, se entiende todo, ¿cierto? Gerald me dice que está todo clarito, ¿ves? Ya, muy bien. Se fija un poquito, a lo mejor latoso, que tenga que escribirlo. La otra clase va a tratar de mostrar cómo están hechas las cosas. No es lo mismo. En cambio, aquí lo vamos escribiendo y van viendo cómo van funcionando las cosas, ¿ves? Ya. Entonces anotemos ahí criterios. Aquí vienen los atajos, digamos, ¿ya? Criterio para campos vectoriales conservativos en el plano, por ejemplo. En el plano primero y después vamos a ver en el espacio. Criterio para campos vectoriales conservativos. Ya, primero vamos a ver en el plano. En el plano. ¿Ya? En el plano. Ya. Entonces aquí vamos a definir sean M mayúscula y N es una N de naranja esa, N, dos funciones con primeras derivadas parciales continuas. Con primeras derivadas parciales continuas, ¿ya? Continuas. No diría tilde, ¿es cierto? Algunos ponen continua ahí, no sé. Si no tuviera nada, igual dice continua. Si dijera continúa, ahí sería la U, ¿no? Continuas. En un disco abierto, es como un punto, ¿eh? En un disco abierto, cuando hablamos en lo real hablamos de un intervalo, y hablamos en el espacio, ahí hablamos de un disco, ¿ah? Puntos que están vecinos a un punto que estamos considerando. Entonces tomamos un disco abierto. Si no hubiésemos tomado, si tuviéramos los reales, repito, voy a tomar un intervalo abierto, ¿ya? Y acá tomo disco porque estoy con superficie, ¿sí? Un disco abierto R, llamémoslo así, ¿eh? Ya. El campo, ahora viene la parte importante porque estamos viendo algún atajo para saber cuándo el campo es conservativo o no, tanto en el plano como en el espacio, ¿ya? El campo vectorial, esta es la parte más interesante aquí, ¿ves? Dado por f de x, y igual a m en y, muy quedó feíta, ¿ves? Ahí, m en y más n en j, ahí está el vector unitario, ¿cierto? Es conservativo. Antes era conservativo si existía una f chica, ¿cierto? Tal que en aula el gradiente de esa f chica fuera igual al campo vectorial. Y ahora no, ahora vamos a decir otra cosa. ¿Ya? Sí, solo sí. Mire qué sencillo. La derivada parcial de n respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de m respecto a y. Solamente hay que saber, nada más que eso. Mire qué sencillo. Y me ahorro todo el trabajo que hice antes, ¿ves? ¿Ya? Pero no siempre me van a dar la función así como está, ¿ya? Entonces este campo va a ser conservativo si la derivada parcial de n respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de m respecto a y. Nada más que eso. Y ahí sé inmediatamente si es conservativo o no conservativo. Mire qué sencillo. ¿Sí? ¿Queda clarito, no? Ahí está mejor o no. Es más fácil, ¿eh? Ese es como un atajo. ¿Ves?
más rápido. Hagamos un ejemplo al tiro, po, un ejemplo. ¿Sí? Ejemplito nomás, pues si para qué ejemplo. Un ejemplito nos basta. El caso, por ejemplo, eh, sea f de x, y igual a x cuadrado y, pero esto va en y más xy en j. ¿Ya? Diga si es o no conservativo el campo. ¿Ah? Diga si f es o no conservativo. Listo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, así rapidito. ¿Qué debe ocurrir? Anotemos aquí. Debe ocurrir, ¿qué cosa? Gracias. ¿Qué cosa, pues? Que de n a de x tiene que ser igual a de m a de y nomás, pues nada más, pues, ¿ya? Es decir, si m, ¿cuál es m? Están atentos, ¿no? Es eso, ¿no? Saco la deriva parcial entonces, pues, de m a de y. ¿Cuánto vale de m de y? Vale x cuadrado, ¿no? Si n vale xy, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Ah? ¿Cuánto vale Hay la que sacar derivada? ¿y o no? Y perfecto. ¿Es conservativo o no? No. No, partido. Qué fácil, ¿no? Vemos claramente entonces, mira, vemos claramente, y eso quiere decir que no existe la función que podemos buscar, ¿ves? Podemos estar toda la tarde buscando y no hay ninguna función que al derivarla me dé justamente el campo ese, ¿ves? Vemos claramente entonces que f de x, y igual a x cuadrado, f de x, y nomás, ¿eh? No es, no es conservativo. Qué fácil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de n a dx es distinto de la derivada parcial de m a de y, ¿sí? De n a de x, ¿cuál era? N a de x era y, y de m a de y era x cuadrado, entonces son distintos, obvio, ¿sí? Más fácil que sal de agua, ¿eh? Ya. Entonces pueden hacerlo de cualquier función, cualquier otra. Un ejemplo B. ¿Cuál era ese? Este era ejemplo. Este sería A. Entonces el B si la F fuera XY igual a 2X en Y más Y en J. ¿Ya esto será conservativo? ¿Ah? Ya, eso lo hacen ustedes. M vale 2X. Entonces la derivada de M respecto a Y, ¿cuál es? Es 0, ¿eh? Y N vale Y. Entonces la derivada parcial de N de X, ¿cuál va a ser? Va a ser 0. Es conservativo, ¿no? Sí. Ya, por lo tanto, F de X, Y es un campo conservativo. Conservativo. Muy bien. Fácil, ¿eh? Y cualquier otra función, ¿eh? Yo coloco esa para que andemos más rápido, pero cualquier otra función se trabaja exactamente igual. ¿Ya? En el fondo, podríamos encontrar la función
f integrando nomás, por cierto, porque si está diciendo que la derivada de esa función es igual al campo, entonces habría que encontrar esa f integrando en alguna función ahí para llegar a obtener la igualdad, pues, ¿eh? Aquí no nos dice cómo encontrar la f, pues, ¿eh? Solamente dice que si se cumple eso, eso se puede hacer tal cual, ¿ves? Ya, a ver, ¿cómo estamos con la hora? ¿Estamos mucho rato ya o no? Ya un ratito más y cortamos la clase, ¿ya? ¿Están cansaditos ya o no? Después ver la clase de nuevo, si pongan atención, si no van anotando, no importa. Después ver la clase, campo conservativo. ¿Y qué pasaría si el campo es o no conservativo para el espacio? Porque aquí estamos viendo, ¿cierto? Cuando es en el plano. Aquí dijimos, ¿ve? En el plano. Aquí, ¿ve? En el plano. Ahora veámosla. ¿Cuándo es conservativo en el espacio? ¿Ya? En espacio, ¿eh? En el espacio. ¿Ya? Voy a marcar con la misma. Ahí. ¿Ya? En el espacio. Entonces aquí ocurre lo siguiente. A ver, dice suponer, pero antes necesitamos otro elemento aquí, a ver. No, ahí lo escribimos. Suponer, o sean M, N y P, funciones con primeras derivadas parciales continuas. Parciales continuas. En una esfera abierta ahora, ¿ve? Ahora estoy en un sólido, ¿ya? En una esfera abierta. O sea, eso quiere decir que no considero los extremos. Tomo todos los puntos que están al interior de la esfera. Por eso igual en la superficie hablábamos de un disco abierto. No tomo los puntos frontera, tomo los puntos al interior. ¿Ya? A eso se refiere. Cuando dice que es abierta, ¿ya? Abierta, la esfera, ahí está el sólido, ¿eh? La esfera Q en el espacio. ¿Ya? En el espacio. El campo vectorial, después le voy a enseñar a sacar cómo se obtiene la función f, ¿ya? Y es a través de la integración o por simple inspección algunas veces, ¿ya? El campo vectorial dado por f de x y z, ahí, igual a m en i más n en j más p en k. K sería y jk son los vectores unitarios, ¿ya? Es conservativo, sí, solo sí, eso quiere decir, anotamos esto, a ver, de ahí vamos a definir lo que es el rotor, ¿ah? El rotor, no hemos hablado nada de eso, ¿cierto? No todavía. El rotor, de ahí lo vamos a definir, sí, solo sí, el rotor de F, el rotor, rot de F, así, de ahí lo vamos a definir lo que es eso, ¿ya? De X y Z,
es igual a 0, a 0. Es decir, F es conservativo. Esto es lo que sabíamos de antes. Conservativo. Sí, solo sí. Queda más claro con esto para nosotros. Sí, solo sí. La derivada parcial de P respecto a I. De P respecto a I. Es igual a la derivada parcial de N respecto a Z. Y la derivada parcial de P respecto a X es igual a la derivada parcial de M respecto a Z. Se fijan que es mucho esto, ¿no? Y finalmente la derivada parcial de N a de X es igual a de M a de I. Se dan cuenta que es mucho esto, ¿no? Por eso es que después aquí nos colocan el rotor, ¿ya? Y ahí definimos lo que es el rotor, porque en 3D, o sea, en más variables es más complicado, hay que hacer más derivadas parciales, ¿ves? Hay que hacerlas todas, pues. Se fija, mire, de P tengo que sacar de P a de I, después igualarlo con de N a de Z, y ahí voy mezclando todas las variables, ¿ves? Y si eso se cumple, entonces el campo es conservativo. Pero esto es mucho, ¿ah? Una lata. ¿Ah? Cuando es dos variables está bien, pero para tres es una lata. Y para que no sea una lata, entonces mire lo que dice el rotor. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el rotor? El rotor es un determinante, no es nada más. ¿Ya? Se fijan cómo las cosas se van complejizando, pero se van apareciendo más atajos todavía para que vayan ayudando a que el problema sea más sencillo. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya, anótenlo como teorema, pero ¿Profe? vamos a anotar lo que es el rotor. ¿Ya? Y el rotor, definición entonces, aquí ponemos el problema, pero tenemos la solución al tiro. ¿Eh? El problema es ¿qué es el rotor? ¿Dónde lo encuentro? Pero la solución viene, pues, ¿ves? ¿Ya? El rotor, o rotacional también, rotacional de un campo vectorial, o rotor de un campo vectorial. ¿Ya? Entonces, en vez de hacer esto, repito, lo vamos a hacer con el rotor nomás, pues, ¿ya? Si el rotor es 0, estamos al otro lado. ¿Ves? Y entonces, el rotacional de F, rotacional de F de X y Z de X y Z está dado por aquí lo vamos a escribir rot de la F de X y Z, ahí, esto es nabla cruz F. Mir, ustedes saben hacer el producto cruz, pues ¿cierto? El producto cruz es un determinante nomás. ¿Y esto cómo se escribe? Esto se escribe así, el determinante en I, J, K, ahí está, ¿ves? Esto sería la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Y, y la derivada parcial respecto a Z. Y acá coloco el M, el N y el P. Mire, ese es el rotacional, ¿ves? Ahí está. Y esto, efectivamente, ¿qué es? Esto es un determinante de 3×3 que lo calculamos. ¿De qué manera? A ver, me va a faltar espacio aquí. Lo vamos a escribir más acá. Sería así, ¿ves? De P a de I menos de N a de Z. Eso es en I, ¿ves? Ahí. Menos de P
A de X, se fija que por eso venían las igualdades delante, ¿ve? Menos de M A de Z, eso es en J, ¿sí? Eso es en J, más de N A de X, menos de M A de I, eso es en K. Ahí está, en K, en el vector K, ¿ya? En el vector unitario. Eso es, pues, ¿ve? De ahí sale la expresión que yo colocaba antes, esto, de ahí sale, ¿ve? Eso que está ahí. Qué maravilla, ¿no? Todo tiene una explicación, ¿ve? ¿Te das cuenta? De ahí sale. Entonces, para que esto sea cero, y esto sea cero, y esto sea cero, quiere decir que sus derivadas parciales deben ser iguales. Ahí, ¿ve? De ahí sale la demostración. Bueno, ¿eh? ¿Se captó, no? Qué simple, ¿verdad? Y todo tiene una explicación y nada es porque se inventa así nomás, pues, ¿eh? ¿Qué entrete? Entonces, aquí va a poner una notita. Entonces, para que si el rotacional es cero, quiere decir que el campo es conservativo. Simplemente, ¿no? Y para que seas cero el rotacional, estas deben ser iguales. S igual con S, igual con S, igual a S, ¿ves? Y ahí va a dar cero el rotacional. Ahora, ¿qué pasa? También se dice que si el rotacional es cero, el rotor, perdón, si el rotor, o rotacional, si el rotor de F es cero, entonces se dice que el campo, se dice que el campo vectorial es un campo irrotacional, dice. Si F es cero, entonces el campo F, el campo F, S, es un campo irrotacional. Es un campo irrotacional. Irrotacional. ¿Ya? Eso es. Aquí trabaja bien el Nabla, ¿ves? Nabla. El Nabla. Hagamos un ejemplito, a ver. Un ejemplo. Ejemplo. Hallar el rotor de F. Hallar el. Hay propiedades que después las vamos a notar, ¿eh? El rotor de F para el campo vectorial dado. Para el campo vectorial. Con esto termino ya. ¿Han lateado ya, cierto? Sí, entiendo perfecto. Si a mí me daría lata estar 2 horas ahí en una clase, ¿cierto? Ah, bueno, lo importante es que se va entendiendo todo, sí, eso es bueno por este lado, ¿ya? Campo vectorial dado por, a ver, F, y con esto termino, ¿ya? No quiero ser gravoso. 2xy, eso va en y, más x cuadrado más z cuadrado, esto va en j, más 2iz, eso va en k. Ya, ahí están las componentes IJK. ¿Ve? Las pongo en negrita porque son los vectores unitarios. ¿Ya? Es F y rotacional. Esa es la pregunta. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Simplemente calcular el determinante nomás. ¿Ya? El rotacional de F, el rotacional, no se olviden, de F está dado por así, ¿ven? Rod de F
de X y Z, y esto va a ser, no se olviden, pues nada, la cruz F, pues, de X y Z, ¿ya? Ahí está, ¿ves? ¿Y esto qué era? El determinante, ¿ves? Y escribimos aquí, la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Y, la derivada parcial respecto a Z, ahí, ¿ves? Y aquí tengo el I, el J, ahí, y acá está el K. Ahí está el K. Y acá tengo 2xy, acá tengo x cuadrado más z cuadrado, y acá tengo 2iz. ¿Ya? Con esto lo van a aprender a calcular re bien, ¿ves? Entonces, el determinante de esto, ¿cuál va a ser? La derivada parcial, tapamos este con esto, ¿no? Así o no, y nos queda S, ¿no? ¿Sí? Después tapo S con S y nos queda S con S. Después tapo el último y nos quedan estos dos. ¿Sí? Es el método de Sarro, ¿no? Hacemos más rápido ahí. ¿Sí? A ver, anotémoslo. En chiquitito aquí, un determinante de 2 por 2. Ahí. La derivada parcial con respecto a I. ¿Qué nos queda eso, cierto? Nos quedó eso. Eso lo vamos a anotar. La derivada parcial respecto a I. La derivada parcial respecto a Z. ¿De quién? De X cuadrado más Z cuadrado. ¿Ves? Y la otra sería de 2 y Z. 2 y Z. Eso es en I. Menos. Después tenemos la otra, ¿cierto? El otro determinante. Menos la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Z, y después la derivada parcial respecto, no, aquí tengo 2xy, acá tengo 2iz, ahí, eso es en J, ahí, ¿ves? Más, falta la otra ahora, el otro determinante, la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Y, la derivada parcial, o sea, la función sería 2xy, y la otra sería x cuadrado más z cuadrado. Eso es en K. Ahí está, ¿ves? Y esto efectivamente, ¿qué va a ser? Un determinante de 2 por 2, ¿ves cómo se hace? Cruzado, pues, ¿ves? S con S y S con S. Entonces, ¿qué tengo acá? La derivada parcial con respecto a Y de 2 y Z, ¿ves? Y así voy. ¿Sí? Es necesario que lo detalle más o eso, ¿no? ¿Sí? A ver cómo nos quedaría. La derivada parcial respecto a Y de esta expresión sería 2Z, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué me dicen? 2Z. 2Z menos, después tengo la derivada parcial con respecto a Z de esto, ¿cuál es? Z, 2Z, ¿no? Porque la otra es 0, ¿sí? Menos 2Z, eso es en I, más, o menos, perdón, era menos, ahora la derivada parcial con respecto a X de acá, de esa, es 0, ¿no? Y la derivada parcial con respecto a Z de eso, ¿cuál es? Es 0, o sea, ¿qué me queda? 0 menos 0, ¿me siguen o no? Después la derivada parcial con respecto a X es 2X ahí, ¿no? Y después con respecto a Y sería 2X. 2X menos 2X, ¿ves? Miren qué fácil. 2X menos 2X, eso es en K. Eso es en K. Ahí, ahí. ¿Ves? ¿Cuánto me queda eso? 0 en I, 0 en J, más 0 en K. ¿Y eso qué me da? Me da 0, ¿no? Eso es 0. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Como el rotor de F es 0, ¿qué significa eso? F es, el campo F es irrotacional, ¿o no? Irrotacional. ¿Ve? ¿Se entendió? Eso es. ¿Se entendió? Perfecto, ¿no? O lo hice muy rápido. Yo noté el No, detalle. profe, sí se entendió. Ya, perfecto. ¿Dónde bien? Perfecto, Claudio, Natalia. Muy bien. O sea, tenemos todas las herramientas para ver si el campo es o no conservativo, ¿eh?
Ya, la otra clase, para no aburrirlos ahora, están quedando 8 más que nada. En otra clase vamos a buscar la F, ¿ah? Para ver de la otra forma, porque igual en algún momento van a tener que encontrar la F y eso se hace con la integración nomás, con integrales. ¿Ya? Ya pues chiquillos, fue un gusto. ¿Aprendieron harto hoy día o no? Profe, chao, que Sí, esté bien. profe. Ya, qué bueno, me alegro. Profe, El Camilo no andaba, ¿eh? Camilo no andaba, por eso están todos calladitos ahí, pues. Pero igual ustedes participaron. ¿por qué se usó más en el último? Ah, por los determinantes. Sí, Ah, porque va así la forma, mira, cuando usted calcula un determinante, el determinante de una matriz, ¿qué es lo que hace? Una 3 por 3, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Es menos 1 elevado a i más j a la posición por el menor y j. Entonces, cuando es en la primera fila, la primera columna, 1 más 1 es 2, positivo. Si en la primera fila, la segunda columna, ¿cuánto me da eso? Me da 3, por eso que es negativo. Después la tercera fila, tercera columna sería 3 más 3, me da positivo, ¿eh? Tercera fila, tercera columna da positivo, entonces menos 1 elevado a 6 que es positivo. o Es por sea, eso. menos más, menos más. Exactamente, eso, Benja. Correcto. ¿Ya? Esa es la Sí. forma, esa es la posición. Menos, o sea, más, menos, más. Acuérdense de eso. ¿Ya? Súper. ¿Me deja darle un vistazo más Sí, arriba, por pues. favor? Por supuesto que sí, pues. Por supuesto que sí. Ahí, aquí mira, tenemos S Sí. con S. Entonces eso va multiplicado por I. Ahí está el I, ¿ve? Entonces me queda ese determinante. ¿Sí? Menos, después dice el J. Voy a tapar el J. La primera fila con S. ¿Quién me quedó en el J? S por S, ¿no? S, ahí están, ¿ve? ¿Se fija? ¿Sí? Sí. Ya, después el tercero. Primera fila, tercera columna. Primera fila, tercera columna, entonces eso suma 4. Por lo tanto, me queda menos 1 elevado a 4, y eso es positivo, por eso que me queda el signo más. Y si tapo esa con ese, me quedó este, ¿ve? Y ahí lo tiene. Eso va con el K. ¿Sí? Bueno, ¿eh? Súper. Sí, profe. Ya. Son rápidos ustedes, pues, ¿ve? Les voy a borrar ahí, para que no quede borrazo. Ahí, y qué bonito. Ahí sí. Muy bien. ¿Alguna duda o no? No, profe. No, profe. Ya, perfecto. Yo le voy a subir la pauta y le voy a subir la prueba de cada uno que está corregida. Se la subo al campo para que la vean después, ¿ya? Algunos se Profe, las, algunos se las envía al correo igual, ¿ah? Por ejemplo, la Natalia se profe, la envía al correo corregida, ¿no? Y hay que alguien ¿se más me escucha o no pidió se escucha? Simón, parece, no me acuerdo quién fue. Sí, se escucha. Ah, ya. Ya, Disculpe, profe, ¿podría hablar una palabrita después que termine? ya. Bueno, no hay problema. Ya, estamos todos ok entonces, ¿no? Sí, profe, estamos bien. Vamos a parar la grabación para que no escuchen los demás. No, dime nomás.